sin miedo al éxito. Durante las próximas semanas quiero conversar o tener una conversación con todos ustedes acerca de por qué razón muchos no logran avanzar en lo que Dios les invita a vivir y por qué razón el miedo los está paralizando. Esta serie se titula Sin miedo al éxito. Y la verdad es esta: vivimos en una temporada, en medio de una generación que está obsesionada por el éxito. Todos quieren llegar lejos, ser reconocidos, lograr más, pero casi nadie se detiene, aún entre los creyentes, casi nadie se detiene a preguntarse qué es realmente el éxito. No logramos entenderlo. Entonces cada uno tiene su propia idea de lo que significa ser exitoso en la vida. Pero como tú y yo no caminamos según nuestros criterios, sino según lo que está escrito, entonces tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué es el éxito para ti? Y a partir de ahí también debemos entender que la siguiente pregunta es válida. ¿Quién tiene derecho a definir lo que se llama éxito en la vida? ¿Serán los que gobiernan? ¿Los que tienen el dinero? ¿O el creador de todas las cosas? Esa es la respuesta. El mundo dice que el éxito es tener más recursos, más logros, más reconocimiento, más de algo. Pero la verdad es que Dios nos dice, el éxito es ser más como Cristo. Que haya más de Cristo en nosotros y menos de nosotros en nosotros mismos. El éxito del mundo se basa en resultados, pero el éxito de Dios se basa en obediencia, que no es lo mismo. Hay muchos que obtienen resultados sacrificando lo que no deberían sacrificar. Entonces prefieren desobedecer a Dios por lograr lo que el mundo define como éxito. Y quiero estacionarme brevemente en dos historias. Una, y voy a hablar de ellas a fondo, pero la primera es cuando Dios le habla a Josué. Le dice, mira, Moisés murió, ahora te toca a ti, da un paso al frente. Dios no le prometió una vida cómoda, jamás, pero le prometió su presencia acompañándole en medio de todos los procesos. Y también le demandó que se esforzara y fuera valiente. Eso fue lo que trató específicamente con Josué, y eso es parte de la conversación que sigue teniendo el Espíritu de Dios con la iglesia. El segundo episodio en el que quiero trabajar el día de hoy con ustedes es cuando Jesús tiene una conversación con los discípulos. En esa conversación, uno de ellos, Pedro, le dice al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué es exactamente lo que ganamos por seguirte? Pero la respuesta de Jesús a mí particularmente me cautiva porque Él es muy honesto. Ellos entienden cuál es la recompensa que viene, no solamente en la eternidad, sino también aquí en la tierra. A partir de ahí, la idea que espero que tú abraces, o lo que por lo menos me gustaría compartirte, es que el éxito, según Dios, según su palabra, no es algo que tú logras, que tú alcanzas, sino es alguien en quien tú te conviertes. Una persona que con valentía, bajo la palabra del Señor, decide vivir cada día caminando en la presencia de Dios, pero que logra entender que todo lo que hace, cada decisión que toma, une el cielo y la tierra. Eso no es lo que el mundo te dice, pero es algo que quiero conversar con ustedes. Y a partir de ahí voy a invitarte que vayamos en lo primero que quiero compartirte. Vamos a definir el éxito desde la perspectiva de Dios, que es exactamente el tema de esta primera sesión. Y a partir de ahí quiero que veas esto. Josué capítulo 1, versículo 6 hasta el 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Dios es un Dios de generaciones. Las promesas que Él hizo un día
digamos a tus abuelos, si caminaron con el Señor, a tus padres, si caminaron con Él, las promesas que te hace a ti, si caminas con Él, las que hará a tus hijos, son promesas que trascienden tu vida, son promesas generacionales. Por esa razón cantábamos este canto hace poco. Entonces Él dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometía a sus antepasados. Solo te pido, ten mucho valor, ten mucha firmeza, para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El éxito, desde la perspectiva de Dios, demanda esfuerzo y valentía. Son dos palabras fundamentales en este momento: esfuerzo y valentía. Josué es parte de un gran proceso. Él toma la posta en la carrera de relevos. Ahora le toca correr a él con el testigo. ¿Quién le dio el testigo? Moisés. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, pero murió en el desierto. Ahora, Dios es un Dios de generaciones. Cuando usted lee la historia, por ejemplo, Abraham, su padre fue quien tenía que ir a Canaán. Usted lo verá en Génesis 11, el último versículo. Luego se detiene en un lugar en medio del camino y Abraham se queda con su padre. Y cuando su padre muere, entonces él continúa. Él tiene que dejar a su tierra y a su parentela para avanzar en el propósito, llegar a Canaán. Dios es un Dios de generaciones. Ahora, Josué tiene que tomar la posta. Él está desafiado a preguntar: ¿qué deseas que haga con mi vida, Dios? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer con mi vida? Yo quiero encajar en tu plan perfecto. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero se lo dice ¿cuántas veces? 3 veces. Dígale a su vecino: 3 veces. Dígale a su vecino: 3 veces. Si yo hubiera sido Josué, yo le hubiera dicho: Señor, con una es suficiente. ¿Me explico? Me hiciste a tu imagen. Dame un poco de crédito entonces y sé consciente que al ser a tu imagen soy inteligente. No soy torpe para que me lo tengas que repetir 3 veces. Pero Dios no hace en vano las cosas. Dios siempre menciona las cosas con propósito. Y el punto es que Josué necesitaba abrazar un cambio en su manera de pensar sobre lo que implica ser esforzado y valiente. Cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, si es parte del diseño de Dios para tu vida, te voy a decir esto: nunca lo podrás lograr en tus propias fuerzas. Siempre lo podrás lograr en las fuerzas de Dios. Nuestras fuerzas no nos alcanzan. Sostener tu hogar en tus fuerzas no es posible. Formar a tus hijos en el temor del Señor, garantizar que ellos sean formados en el carácter de Cristo en tus fuerzas, no es posible. Hacer cosas en la vida, por ejemplo, liderar un proyecto que Dios te confía, hacerlo en tus fuerzas, aunque tú creas que es posible, no es posible. Necesito las fuerzas de Dios. Entonces, aquí está Josué tratando de cambiar su manera de pensar sobre el hecho de necesito las fuerzas. Necesito las fuerzas. Esas fuerzas vendrán de, obviamente, la presencia de Dios. Yo necesito cambiar mi manera de pensar sobre ciertas cosas. Una de las realidades con las que yo debo reconocer que a veces lidio es cuando me encuentro con cristianos que son perezosos. Diga conmigo: ay, ay, ay. Cristianos vagos, no sé si son cristianos, aunque tengan la etiqueta de cristianos.
No mire a nadie. El mandato de esforzarse y ser valiente no es opcional. ¿Quieres tener el éxito en lo que emprendas? ¿En la propuesta que te estoy dando? Ok, tienes que entender que esforzarte y ser valiente no es negociable. Tienes que esforzarte y ser valiente. He ahí el por qué los creyentes deberíamos ser los primeros al momento de iniciar, de llegar, de comenzar, y los últimos cuando hemos visto que todos han avanzado y han logrado y han desarrollado. Nosotros debemos entender que el esfuerzo es algo inevitable. Ahora bien, algo que amo del idioma bíblico, tanto en el hebreo como en el griego, es que una palabra en ese idioma contiene muchas ideas. Muchas ideas. Por ejemplo, cuando la Biblia menciona la palabra esfuerzo, ¿me ayudas por favor ahí? La palabra esfuerzo, ni siquiera me atrevo a mencionar porque es complejo mencionarlo. La palabra esfuerzo que se menciona ahí en Josué tiene demasiadas connotaciones que hasta me explico, me tengo que esforzar para leerlas todas. Pero quiero meditar en esto. Su raíz primaria significa fijar. Y cuando tú logras ver todo lo que implica la palabra atrapar, agarrar, echar mano, detener, dedicar, asir, hacerse cargo, ceñir, fortalecer, insistentemente, invitar. Cuando tú logras ver todo lo que se mantiene, de alguna manera hay cosas que a mí personalmente me resaltan, como por ejemplo obstinar. Entiéndase la obstinación como el hecho de me mantengo en algo de forma permanente. Una de las cosas que tú debes abrazar es el hecho de que cuando Dios demanda de ti esfuerzo, no se refiere solamente al esfuerzo físico de hacer algo, una tarea, sino de una posición en la que muchas veces vas a tener que sostenerte aún en contra de los vientos. Los que están casados levanten su mano. Esforzarse en el matrimonio, eso no es un desafío. No se mete en problemas. Pero es un desafío. Y solo cuando entiendes el valor de mantenerte fijo en ello, es que tú avanzas. Ahora, es curioso porque Dios es sabio en todo. Entonces Él usa dos palabras, esfuerzo y valor. Cuando yo medité en la palabra esfuerzo, dije, Dios, todo eso es esforzarse. Dije, Señor, tengo harto trabajo por hacer. No quiero ni imaginarme lo que signifique la segunda palabra. Pero como tengo que ir, porque tengo que ir a la palabra, la segunda palabra que es valentía, y tampoco la voy a mencionar porque obviamente es complejo, pero es una palabra que tiene una raíz primaria que significa, ¿qué cosa? Estar, ¿qué? Físicamente de pie. Por esa razón te mantienes, pero luego dice también mentalmente despierto. Entonces cuando tú logras entender que Dios dice esfuérzate y sé valiente a Josué, le está diciendo quiero que te mantengas firme con todo lo que implica el esfuerzo, pero que te mantengas alerta. ¿Para qué? Para que físicamente no cedas y mentalmente te mantengas enfocado. Parte del problema por el que muchos no logramos avanzar en lo que Dios nos invita a vivir es porque no estamos firmes y enfocados en aquello que Dios nos pide que hagamos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Josué tenía una necesidad de cambiar su manera de pensar sobre ciertas cosas. Él había crecido bajo el liderazgo de Moisés. Moisés había liberado al pueblo de la esclavitud. En ese periodo, en ese proceso, había una mentalidad que necesitaba ser transformada de esclavitud. No sé cómo ser libre, sé cómo ser esclavo. Y como esclavo, dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, no tengo problema. Entonces en la temporada de Moisés el Señor tiene que transformar la vida, pero entiende que está lidiando con una mentalidad. Entonces ¿sabes lo que hace? Les da una nube. Cuando la nube se mueva, ustedes se mueven con la nube. Cuando la nube se detenga, ustedes se detienen con la nube. Fue el modelo. Ese fue el modelo. Y parte de la realidad es esta. Hay muchos que no quieren caminar al modelo de Josué, donde Dios le dice, oye, todo lugar que pisare la planta de tu pie será
tuyo. ¿Por qué? Porque vivimos en el modelo de Moisés. Dime qué tengo que hacer para hacerlo. Entonces hay personas a las que si no le dices, oye, congrégate, no se congregan. Diga conmigo, ay, ay, ay. No mire a nadie. Hay gente que todavía está en esta fase, pero en el modelo de Josué, Dios le dice, vas a tener que hacer un cambio. Vamos a entender que el valor y el esfuerzo son cosas que tienen que entrar en tu vida. Ahora la nube no te va a guiar, tú deberás aprender a caminar. Ahora imagínate a Josué tomando asiento. Tú sabes, con una mentalidad del modelo de Moisés, sentadito ahí, esperando. ¿Qué haces ahí? Esperando que la nube se mueva. Oye, pero es que yo no te dije te dije que tú vayas. El lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo. Es mi promesa. Yo te estoy diciendo, lo que le prometí a tus antepasados está por delante. Tienes que ir, tienes que tomarlo, tienes que abrazarlo, tienes que entenderlo. Ahora, este es parte del problema. Estas dos palabras están transformando la vida de Josué, porque ahora él entiende que aunque la promesa está por delante, él tiene que levantarse. Él tiene que avanzar. Tiene que mantenerse mirando, los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de mi fe, el que perfecciona mi fe. Sus promesas las tengo por delante. Mira esto, Jesús dice literalmente en la Biblia que por lo que veía el gozo al otro lado, él no tuvo problema en sufrir todo lo que le tocaba sufrir. Se mantuvo esforzado y valiente porque estuvo mirando lo que había por delante. Ahora Josué tiene que mirar la promesa y tiene que esforzarse y ser valiente, porque muchas veces ese caminar a la promesa va a desafiar su vida. Circunstancias, adversidades se harán presentes y muy probablemente querrá tirar la toalla. Muchos dejan de avanzar en lo que Dios les ha diseñado para vivir porque están paralizados en el temor. Ay, es que yo no le hablo a mi hijo porque después si medio le digo, vamos a leer la Biblia. Y como no quiero mal rato, y luego los pierdes. Porque no tienes el esfuerzo y el valor de hacer lo que hay que hacer para mantenerte firme en lo que Dios te prometió. Dios es un Dios de generaciones. Eso es parte del desafío. Entonces el éxito a la manera de Dios va a demandar de ti esfuerzo y valor. La valentía bíblica, escúchame, no es un asunto temperamental o de emociones. En realidad la valentía bíblica tiene que ver con la capacidad de dar una respuesta al pacto, a la propuesta que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hace poco te hablé sobre ser gente de pacto. Gente de pacto es gente que no se mueve por emociones o circunstancias, sino por convicciones profundas. Yo no tengo la capacidad de sostener lo que he prometido, pero Dios, en tus fuerzas yo puedo hacerlo. El punto es este: necesitamos desarrollar esfuerzo y coraje para mantener nuestros ojos puestos en el lugar correcto. Quiero preguntarles algo. ¿Quiénes hicimos alguna vez promesas a nuestros hijos? Levánteme la mano. Los que hicimos promesas desde muy pequeños, cosas tan simples como cuando llego te llevo al parque, por ejemplo. Levanten la mano los que hicimos promesas a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Y quiénes rompimos esas promesas también? Porque no somos lo suficientemente esforzados. Porque el sacrificio que implica el esfuerzo no lo queremos pagar. Diga conmigo, ay, ay, ay. Pero necesito cambiar mi mentalidad. Necesito cambiar mi manera de pensar. Entonces la valentía no es un asunto de temperamento, sino de respuesta al pacto. Señor, lo que tú dices, tú cumples. Y yo quiero ser de ese tipo de persona. Lo que digo, yo quiero cumplir. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Cualquier cosa más allá de eso está de más, se convierte en un pecado.
Ese es el desafío. Ahora, Dios no nos exime del esfuerzo, más bien lo redime. ¿Sabes por qué? Porque la idea de que, bueno, ahora que estoy en el Señor, tú sabes, me siento, oro y todo se resuelve, no funciona necesariamente así. Que tienes que orar, tienes que orar. No lo vas a lograr en tus fuerzas, pero necesitas entender que el río se abrirá si tú metes tus pies en el agua. Porque una vez que pusieron el pie en el agua, el río se abrió. Hay cosas que tú debes entender van a funcionar cuando actúas consecuentemente con la demanda de valor y esfuerzo que el Señor te está pidiendo. Nosotros debemos preguntarnos: Señor, ayúdanos a entender cómo funciona esto en mi vida. ¿Cómo funciona esto en mi vida? Tú dices que todo le irá bien a Josué. Yo creo en tu palabra. Tu palabra es la misma ayer, es la misma hoy, es la misma mañana. Y tu carácter es el mismo ayer, es el mismo hoy, será el mismo mañana. Y yo quiero tener éxito en mi matrimonio, en mi hogar, en las cosas que responden a tu propósito de vida. Ayúdame entonces a alinearme con ello para que yo pueda realmente disfrutar de eso. Yo lo necesito. ¿Sabes? Creo que necesitamos tener cambios en algunas cosas que nos estamos preguntando. La mayoría de nosotros, por ejemplo, siempre se pregunta: ¿cómo estoy seguro? ¿Cómo puedo mantenerme seguro? ¿O qué me garantiza seguridad? Yo creo que necesitamos pasar de esa pregunta a de qué me garantiza seguridad a la pregunta más importante: ¿qué me exige fidelidad? Porque esforzarme significa me mantengo fiel porque estoy viendo lo que Dios me ha pedido. ¿Me estoy explicando? En otra ocasión, y esto es real, estamos con un sueño en el corazón. Y alguien viene y dice: hagámoslo. Y literal dice: mira, yo puedo poner los 250,000 para hacer realidad esto de aquí. Y el Señor me dice: no lo hagas. Y yo doy gracias a Dios que dije no. Porque de lo contrario, ese es el detalle. Cuando tú estrechas lazos con alguien, si no son alianzas de pacto, son ataduras. ¿Me estoy explicando? Y uno tiene que tener la capacidad para decir sí cuando tiene que decir sí, y la capacidad de decir no cuando tiene que decir no. Porque de lo contrario, cuando tú te creas un lazo y creas una alianza en Dios, esa alianza te va a bendecir, te va a impulsar. Pero cuando creas un lazo que realmente lo que genera es una atadura, esa atadura te va a detener. Hay cosas en tu vida donde no estás avanzando en lo que Dios quiere porque tienes ataduras que necesitas romper. Porque no tuviste el valor de decir no cuando tenías que decir no. Se requiere esfuerzo y valor. Sobre todo cuando la circunstancia viene en tu contra y tú dices: no sé cómo lidiar con esto. Necesitas esfuerzo y valor. Porque de lo contrario, todo buen propósito de Dios solo se verá cada vez más lejos de tu vida. Y aquí viene lo segundo, y por tiempo obviamente no voy a poder extenderme lo suficiente, pero lo segundo está en Marcos capítulo 10, verso 28 al 31. Quiero que veas conmigo. Jesús acaba de despedir al joven rico, algo más o menos como lo que te acabo de comentar. Acaba de despedir al joven rico. El joven rico dijo: no es mucho para mí, yo no quiero eso. Entonces comenzó Pedro a hablar: nosotros hemos dejado todo, ¿para qué? Para seguirte. En Mateo, que está la misma historia, aparece un dato adicional. Cuando Pedro le dice: ¿y qué hay para nosotros ahora? Pedro, no voy a decir que está interesado. Yo jamás me atrevería a juzgar la intención de su corazón. Pero vaya pregunta que le hace al Señor. Porque Pedro ve que el joven rico se va. A ver, espérate, si el Señor Jesús lo deja ir a este rico, ¿yo que estoy aquí? ¿Qué hay para mí? ¿Con qué me quedo yo? Es una pregunta honesta, porque yo sé que muchos hemos experimentado esto. Por seguir al Señor hemos perdido algo. Y se requiere valor para renunciar a cosas. Muchos el domingo se dedicaban a ciertas cosas, pero por el deseo de seguir al Señor, ahora venir a la casa del Señor es una prioridad en su vida. Ha sacrificado, ha esforzado, ha tenido el valor para renunciar a ciertas cosas y abrazar otras. Y uno se pregunta: ¿y qué gano con eso?
¿Cuántas veces uno viene a la iglesia y su vida no cambia y se pregunta, ¿para qué me sirve ir a la iglesia? ¿Qué estoy ganando realmente en mi vida? Ahora, este es el detalle. Pedro le pregunta, Señor, hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos queda a nosotros? Verso 29. Así es, respondió Jesús, les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o bienes por mi causa y por el evangelio, presta atención, por mi causa y por el evangelio, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto ¿con qué? Dígale a su vecino, no es tan gratis como piensas. Con persecución. Y luego dice, y en el mundo que vendrá, porque presta atención, Jesús está diciendo, en este lado de la vida, déjame decirte, nada de lo que dejas por mi causa será en vano. En este lado de la vida, cualquier cosa que hayas dejado por mi causa, yo la voy a recompensar. Ahora bien, 100 veces más, alguno está pensando, ok, si dejé esto, voy a tener... No. Entienda, 100 veces más es una expresión cultural que la pone el escritor, que es una hipérbole. Es decir, es una exageración, pero para que quede la idea clara, ¿sabes qué? Cualquier cosa que tú dejes por el Señor, Él sabe recompensarle en gran manera. Él hace mucho más de lo que somos capaces de pedir o incluso imaginar, según el poder que obra en nosotros. Lo acabamos de leer. Entonces Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Él recibirá 100 veces más, no solamente ahora, sino que en el mundo que vendrá esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Que el éxito desde la perspectiva de Dios aprende a conectar el cielo y la tierra. Y ahí es donde la brecha se empieza a marcar, porque la gente del mundo solo piensa en la tierra. Por eso su éxito, por muy vistoso que sea, no es duradero, porque solo tiene fecha de caducidad terrenal. Acumulan éxitos, riquezas, pero no logran conectar con la eternidad. Entonces no tienen un éxito genuino y permanente. Tienen un éxito que es fugaz. Jesús contó la historia de un hombre que le había dicho, alma mía, disfruta lo que tienes. En serio, celebra lo que tienes. Aprende a gozarte en ello. Es más, amplía tus negocios, crea nuevos almacenes y sigue llenándolos. Alma mía, disfruta. Jesús dijo, pobre necio, no sabe que esta noche vienen a pedir su alma. Cuando uno tergiversa el concepto de éxito, pensando solo en lo que ocurre en la tierra, por muy esforzado y valiente que sea, pero no lo conecta con lo eterno, su éxito no es genuino. En lo que realmente es genuino es lo que trasciende a la eternidad, es lo que va más allá de tu vida. Lo que sucede es que muchos estamos solo enfocados en el aquí y en el ahora, lo cual dura un tiempo. Uno piensa una vida, 80 años es bastante. Pero déjame decirte, comparado con la eternidad no es nada. Y la mayoría de los creyentes se están desconectando de lo eterno y necesitan volver a abrazar lo eterno para conectar lo eterno con lo presente. Por eso es que Dios es un Dios de generaciones. Pero cuando tú vives una vida desconectada de lo eterno, tú piensas en el aquí y en el ahora. Por eso hay hombres, hay mujeres que no les importa lo que suceda con el destino eterno de sus hijos. Me aterra eso. Hay que enseñarles a ser esforzados y valientes, sí. Pero si no conecta lo eterno con lo presente, algo está mal en esa ecuación. ¿Sabes qué? Necesitamos volver a abrazar. Jesús promete una recompensa ahora, pero también en la eternidad. No debes tener temor al éxito en el ahora, pero no te puedes desconectar de lo eterno. ¿De qué te sirve tener éxito aquí si no tienes éxito allá? El Señor Jesús dijo, oye, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Por qué vas a querer ganar el mundo y vas a perder el alma? No lo vale.
Pero Dios dice, mira, si tú dejas algo por mi causa, déjame decirte, no vas a quedar sin recompensa. Será aquí y será allá. Pero aprende a abrazar la visión correcta de las cosas. Mira, algo que yo he aprendido y quiero dejarlo en la mesa para ti, es que cuando tú abrazas lo eterno en tu día cotidiana, en tu vida cotidiana, cuando tú abrazas el reino en tu corazón, todo se reorganiza en tu vida, porque el reino reordena los afectos de tu vida. Cristo es lo primero y cada cosa cae por su propio peso en el lugar correcto. Pero cuando no tienes esa visión y entonces abrazas lo terrenal solamente, lo terrenal se convierte más importante que lo eterno. Y eso es algo que a mí me preocupa. Y perdóneme. Hay gente que está buscando el éxito en la vida, lo cual celebro de verdad y oro que te vaya bien. Pero si no estás sentando a tus hijos para que conozcan al Dios eterno a quien tú dices conocer, tu éxito no lo vale. No lo vale. Porque no es eterno. Porque no es eterno. Cuando tú abrazas la realidad de que Dios trae un orden en tu vida, Cristo es lo primero. Todo lo demás cae en su lugar. Si tú miras a tu vida un momento y dices, Señor, hay mucho desorden, y te duele el caos que ves en tu casa, en tus generaciones, en las áreas en las que tú tienes dominio en tu vida, tú dices, Señor, yo necesito volver al orden correcto. Tú eres lo primero. Buscaré primeramente tu reino y tu justicia. Todo lo demás, yo sé, vendrá por añadidura. Jesús dijo, no hay cosa a la que tú renuncias por mi causa que yo no recompense aquí y allá. Pero tienes que volver a conectar lo eterno con lo terrenal. Por eso Jesús dijo, con sus riquezas hagan amigos celestiales, porque ellos son los que le darán la bienvenida cuando ustedes tengan que ingresar. Hay muchos que no logran entender la economía del reino. Entonces se esfuerzan por acaparar, por abrazar riquezas, lo cual es bueno. Pero el único detalle es que la economía del reino multiplica personas y propósito más que posesiones. Porque las personas son las que entrarán en la eternidad. ¿De qué le sirve al rey, decía la palabra, tener un banquete si su hogar, cuando come en discordia? Un palacio con banquete, pero en un hogar fragmentado y quebrantado. La economía del reino se maneja de forma distinta a lo que nos enseña el mundo. Y finalmente, renunciar por causa de Jesús, cualquiera sea la cosa a la que tú hayas renunciado, no te empobrece, pero sí redirige la riqueza genuina hacia lo que permanece. Tengo esto como una carga en mi corazón. Quiero verte tener éxito, sí, en todo. Pero si tu éxito no se conecta con lo eterno, no te sirve. No te sirve. Y perdónenme, no quiero sonar emocionalista en lo que voy a decir. Pero hubo una ceremonia de premios a la música. Y un cantante muy conocido en el mundo, hoy cristiano, estuvo en esa plataforma y les dijo a toda la audiencia, colegas, con mucho respeto, celebro sus triunfos,
Pero hay un triunfo que está por sobre todos, y es la corona de la vida. Y Jesucristo vuelve. Yo vi eso y dije: Señor, gracias. Que va a costar, va a costar. Ya no te van a dar los contratos de antes, obvio. Ya no van a firmar contigo, obvio. Entonces necesitas esfuerzo y valor, porque sostenerte en los tiempos de presión es difícil. Mantenerse fiel a lo que Dios dice cuando todo se pone difícil es realmente desafiante. Pero el éxito demanda esfuerzo y valor, y solo vale la pena si conecta lo eterno con lo presente. No hay más. El éxito desde la perspectiva de Dios se forja, y con esto cierro, con una obediencia meditativa. Quiero que veas esto, y voy a pedirte que te pongas de pie para ir cerrando. Josué 1:8. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué cosa? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, ¿qué cosa? Y todo te saldrá bien. Mira, medita. ¿Sabes cuál es el problema? Si a duras penas leemos, la verdad es que no meditamos. Porque meditar, esa palabra significa repetir, rumiar. Tú sabes, rumiar. No murmurar de chisme, por si acaso, sino de leerla, repetirla. Pero rumiar es una expresión que me gusta mucho, porque estoy rumiando, estoy ahí, y no salgo de eso, y sigo pensando en eso, y sigo meditando en eso, y sigo ahí porque siento que hay algo que todavía necesito aprender, y estoy ahí, y luego lo dejo, y luego regreso, y cuando regreso veo algo que antes no había visto. Estoy rumiando. Pero ¿sabes qué? Aunque amo las aplicaciones, la verdad, las aplicaciones nos están dañando, porque el versículo del día es mi alimento para la semana. ¿Sabes cuándo rumeo? Ay, no, pues si ya lo tengo ahí. Y digo yo, ya medité en la palabra. Es más, como lo posteo, entonces estoy cumpliendo. No digo que esté mal, pero si eso es todo lo que haces, y luego miras tu vida y dices: ¿por qué sigo estancado? ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué sigo aquí sin poder avanzar? ¿Por qué no estoy teniendo el éxito que espero tener en todas las cosas? Porque es en todas las cosas. Muy probablemente es porque no estás obedeciendo lo que está escrito. Estás esperando que la nube se mueva, que alguien te diga: haz esto. Ah, ya lo hago. Cuando es tiempo de: oye, todo lugar que pisares, tienes que moverte. Esfuérzate y sé valiente. Conecta lo eterno con lo presente. Harás prosperar tu camino. Y me gusta, porque esta es la idea. Avanza con fruto real. No hay forma que tú vivas la palabra y camines en el Señor sin que haya un fruto que dé testimonio de tu vida. Por sus frutos los conoceréis. Y luego dice: todo. Diga conmigo: todo. Ahora dígale a su vecino: todo. Mira a su vecino y dígale: todo. Dígale: entiende, todo es todo. Te saldrá bien. Actuar con sabiduría competente. Aprendes a conducirte, porque aún hasta con tus enemigos el Señor te hace caminar en paz. Padre, quiero darte gracias